about the services that you provide your employees and their families, when you think about how you support them through wellness, which is not just about physical wellness, also mental well-being and emotional wellness, also spiritual wellness, also financial wellness. And so companies can build cultures and build environments and support the leaders by the policies and the practices that they put in place for their employees that recognize that they support the whole human. Because the truth of the matter is that you can only perform at your best when you are at your best. Es importante trabajar en políticas de inclusión, por ejemplo, y buscar cuáles son los beneficios, cuáles son los servicios y todo el bienestar que le ofrece la persona a los individuos que trabajan en ella. Y cuando hablamos de bienestar, no solamente hablamos de bienestar físico, sino de bienestar mental y bienestar espiritual. Tienes que apoyar al ser humano porque solamente cuando tú estás en tu mejor versión puedes rendir en tu mejor versión. Well, if you're a startup, you're looking to start to build a team. You're looking to start to scale a business. So in order to attract talent, right? Talent that may be working at many other places, many other startups, the question is, what is that human value? What is that, those sets of human values that will attract people to come to you? Is it a fun workplace? Is it a high integrity workplace? A collaborative workplace, right? An engaging workplace, right? A challenging, a dynamic workplace. So as the leader, as the startup founder, if you will, you've got to think about those things that will appeal to people, the stakeholders that you're trying to build. Most importantly, the teams and the people that you're trying to recruit. So what is most important to them? You know, one of the things that the younger generation, I think, is very struggling with, the younger workforce, is the cost of living and the state of the planet today. So do you have a response to that? How is your startup going to contribute to the sustainability of the world? You know, how is your startup going to help them live their best lives, right? So some of these things are the ones that you need to think about as a founder as you start to build your team, because it's not just now about your values or your ability to get done. In order to scale your business, to start a business, you now need other people along with you. Okay. Okay. Very good. Let's see if I can get everything. Dice que dos de los valores fundamentales son la innovación y el crecimiento. En cuanto a innovación, obviamente estás pensando en un producto nuevo que llega al mercado, pero también el crecimiento es importante porque una vez que tú ves una oportunidad, debes asegurarte de que esa idea crezca. Ahora, debes pensar en un equipo y debes pensar en el conjunto de valores, no solo en tus valores, sino en los valores de las personas que van a ser parte de ese equipo, y debes pensar en qué es lo que hace tu empresa diferente. ¿Es tu empresa divertida? ¿Es tu empresa retadora? ¿Es tu empresa dinámica? Eso es lo que hace que ellos vengan a ti. También debes pensar en cómo los equipos van cambiando y cómo los individuos ahora tienen ideas diferentes. Por ejemplo, hoy en día muchas personas piensan en el costo de la vida y la sostenibilidad del planeta. ¿Tiene tu startup eso por ofrecerles a ellos? Y debes pensarlo muy bien porque ya, como lo decía, no son solamente tus valores, sino los valores de ellos los que entran en conjunto para formar un startup exitoso. Digamos, no se valora tanto lo que es el cuán bueno eres y es pues todo lo que es la magia, lo que tú quieras. Pero digamos, la forma de ser social mejor es las empresas donde el talento se valora, donde el talento se le da vuelos y donde una persona, oye, si tiene un buen concepto y funciona, pues puedes pasar de clase media baja a ser un millonario, pero por tu trabajo, porque has aportado valor, porque has hecho cosas relevantes. Y eso es muy sano para la sociedad. Si la única forma de subir arriba es la política, eso es muy disfuncional. Si la única forma de salir adelante es ser un mafioso, es que es muy disfuncional para todos. ¿Cómo moldarse también, muchas gracias, a esas nuevas generaciones con esas otras prioridades, experiencias, tal vez no dando en un trabajo? Bueno, pues oye, yo creo que todos somos herederos de los estímulos que hemos recibido. Entonces, mis estímulos son distintos a los estímulos pues, de mis hijos actualmente y por tanto pues, los patrones que tenemos son distintos. Yo creo de todas formas que hay algo que no cambia, que es todos tenemos un deseo de superación y todos tenemos un deseo de contribución. Por eso yo creo que eso es transversal, es el secreto de la vida, es superar, es crecer y contribuir. Entonces eso también si se lo planteas en
un relato que entienda a la gente más joven, se suman a un proyecto. Esto no va de, que quiero mi tiempo libre, no, lo que quiero es algo. Entonces, con la gente joven, en parte lo que está pasando es que nos están diciendo no quiero ser como tú, que eres mi padre. Por eso quiero otro modelo distinto, porque lo que he visto en ti no me atrae. Y eso es un poco lo que de alguna forma tenemos que construir un modelo, pues eso, de los que tenemos de otra generación, que sea atractivo, que ojalá mis hijos digan, yo quiero ser como tú, aunque trabajes mucho, porque lo que veo en ti me atrae. In our invasiveness on the planet, we're not going to have customers. Like, there won't be people to buy our things. So even if you are a hardcore capitalist and all you care about is selling things, there is an implicit, or I won't argue to say explicit, need to be mindful about how the work that we do, the products that we bring to market, the impact that they have on the planet. The challenge is that our cycles of business are so truncated into a short time horizon, it makes it difficult to think about the long-term time horizon. With every action I make as a leader is being measured on a daily basis, an hourly basis, a minute-by-minute basis in the stock market, then I'm chasing a short-term time horizon. I'm taking a short-term metric as opposed to thinking about the long term. It requires leaders, marketing leaders, business leaders to be thinking about both the short term and the long term so that the time horizons are benefiting one and the other. So he says that, of course, I was gonna say in English. Que por supuesto las empresas tienen una necesidad implícita y ahora más que nunca explícita de trabajar en la sostenibilidad, porque si no cuidamos el mundo eventualmente no va a haber clientes. Entonces que las empresas tienen que estar enfocadas, pero que muchas veces el problema es que las empresas tienen metas muy cortas, están midiendo ingresos minuto a minuto y eso no les permite tener una métrica que vaya más allá y que les permita tener una estrategia de sostenibilidad a largo plazo. Entonces nos dice que se requieren líderes con visión que vayan más allá de las métricas cortas, sino que le apunten a esos objetivos, y allí es donde la sostenibilidad se convierte en parte de la estrategia de las marcas. See, culture is all around us all the time. Whenever people come together, there is culture. Culture is the governing operating system of humanity. It's the system of conventions and expectations that demarcate who we are and govern what people like us do. And these forces that are emitted or pushed upon us because of our cultural subscription, it is the most influential force on humanity, right? What we do, where we go, what we buy, all these things are byproducts of our cultural subscription. So the question becomes, how do marketers leverage culture to influence behavior? Well, first it requires understanding what culture is, the system, and then thinking about what role or what authority does brands have to be a part of culture. Well, brands in themselves are vessels of meaning. They're signifiers. So the question becomes, well, what do you mean? What do you intend to mean? Do you intend to mean a bottle of water? Well, that's pretty low meaning. But if you transcend that to say, no, we believe in death to plastics, you go, oh, that's much more evocative. And when we have a point of view that transcends the category, we then say, okay, well, what are the orthodoxies in the cultural zeitgeist that are antithetical to our point of view in the world? And that becomes an opportunity for us to thumb it in the eye, to push against it, to subvert it. And when we say it out loud, when we subvert it in a conspicuous manner, in a public manner, people who see the world similarly go, yes, absolutely, I've always felt that way. And then they use the brand as a way to project their identity. That happens whether you're in North America, South America, Central America, Europe, because this is about humanity. And I think that's the part that I get so fired up about my work, is that we're talking about us, the underlying physics of what makes us us. And the better we understand it, the more likely we are to harness its power to get people to move. Hopefully it's beyond just getting people to buy things, but maybe it's about being more sustainable, or voting a certain way, or the way we treat each other. There you go. That's a lot to translate, I'm I sorry. know. That's what I'm taking. I understand So it's perfectly, totally so okay. it's in life. Yeah. Oh, it's life. There you go. It's life. Dice que la cultura es todo lo que nos rodea y por eso es importante entender las convenciones y las expectativas,
porque nuestras afiliaciones culturales son una fuerza muy poderosa que nos puede permitir llegar a las demás personas. Ahora, la pregunta para las personas que trabajan con marketing es cómo introducir la cultura para tener una mejor perspectiva en la marca. Entonces, las marcas deben preguntarse a qué le apuntan. Si yo estoy vendiendo una botella de agua, ¿realmente estoy vendiendo solo una botella de agua o a dónde quiero llegar con eso? Entonces, si quiero hablar de cómo queremos reducir el consumo de plástico, por ejemplo, eso puede hacer que otras personas se identifiquen con nosotros y es una oportunidad genial para que las ideas de las marcas lleguen a las personas, para que la identidad de esas personas se vean reflejadas también con la marca. Y eso no pasa solamente en Norteamérica, sino en Sudamérica, en Europa, en diferentes lugares. Y es algo de lo que todo el mundo está hablando. Queremos que ir más allá de vender productos, sino conectar con las personas. Influences are everything. Our social living is influenced by people like us, right? You watched the last show you watched, not because you saw an ad for it, but because everyone said you need to be watching this show, and therefore you consume accordingly. We are constantly being influenced by people like us, and it's been that way since forever. The technology extends the behavior to allow influence to happen more prolifically, more pervasively, and more rapidly. So we would see these communities continue to come together in these social spaces because these spaces provide a facilitation of these environments. And therefore, marketers who are able to see communities that see the world the way they do becomes a perfect opportunity to engage them in such a way they're not building community but facilitating it and leveraging the influence of the community to propagate into the population. Que nuestra vida está influenciada, es parte de lo que hacen los influencers. Por ejemplo, lo que nosotros vemos en televisión no viene de la publicidad, sino que otras personas nos han influenciado a ver lo que vemos. Y que la tecnología ha potenciado esa posibilidad, también la ha acelerado. Y por eso los espacios digitales les permiten a los expertos en marketing llegar a poblaciones que muchas veces no habían contemplado. Yo creo que ese concepto de emprender que hemos tenido muy ligado al proceso de crear empresa, que es totalmente válido, el que crea empresa es un emprendedor, es un poco limitado. Yo creo que todos estamos llamados a ser emprendedores en todas las dimensiones de la vida. Y el ser emprendedor, ¿qué quiere decir? Crear, asumir riesgos, afrontarse ante la adversidad, ensayar, experimentar cosas nuevas, etc. En mi modelo de emprendimiento, que tiene 6 elementos, las 6 es enfoque, energía, empeño, equipo, elasticidad, entrega. Yo creo que eso abarca un poquito todo lo que implica aventurarse a emprender cualquier cosa. Y eso puede ser crear una empresa, emprender un viaje, tomar una decisión personal como casarse o tener hijos, contratar a alguien, ser parte de un equipo. Si uno lo mira todo con la óptica de estas 6 E's, entonces el enfoque es poderlo visualizar como algo grande, importante. La energía es hacerlo de una manera extraordinaria, con disciplina y constancia. El empeño es desarrollar la resiliencia para levantarnos cuando tenemos dificultades, porque siempre va a haber dificultades, y quienes han sido emprendedores sabemos lo difícil que es emprender. El equipo, saber que solos no vamos a llegar muy lejos, tenemos que acompañarnos muy bien. La elasticidad mental, pensar por fuera de la caja, romper paradigmas y ser innovadores. Y la entrega, que es hacer todo lo que hacemos con amor, definiendo el amor como desear el bien del otro. Entonces, muchas veces los startups se enfocan mucho en el método. ¿Qué es eso? Es el modelo de negocio, la disciplina, el rigor, el resultado, que es absolutamente fundamental, pero hoy en día no es suficiente para poder ser exitoso en un emprendimiento. Hay que meter los otros 2 elementos, actitud y pasión. Entonces, ¿qué es actitud? Es más la manera como nos comportamos y lo que define si conectamos o desconectamos con la gente que está alrededor nuestro. Asumiendo las actitudes correctas en el momento correcto, vamos a poder generar relaciones más profundas, más significativas, más generadoras de valor. Y yo creo que hay un elemento fundamental para el éxito hoy en día. Esa colaboración con muchas partes, ¿no? Estamos en un ecosistema líquido, casi que yo lo podría llamar, porque ya no es tan rígido en donde hay unos jugadores, sino que cualquier persona puede ser parte del ecosistema emprendedor de cualquier startup. Y el poder conectar con esas distintas contrapartes de la mejor manera posible nos va a ayudar a hacerlo. Y finalmente la pasión, que es ponerle amor y cariño a todo lo que hacemos. Cualquier emprendimiento actual, moderno, que mira hacia adelante, hacia el futuro,
tiene que tener todos sus elementos afinados a una estrategia de sostenibilidad integral, que todo lo que hagamos desde lo que consumimos en materiales, en recursos como energía, en cómo contratamos a la gente, cómo nos movemos, todo tiene que estar integrado en el modelo de negocio. Yo estoy convencido que hoy por hoy las empresas no es que generan un reporte de sostenibilidad haciendo como un checklist de las cosas que hicieron, sino que estos elementos de sostenibilidad tienen que ser parte integral del modelo de negocio y se tienen que convertir en parte del día a día. No es un accesorio, es una obligación. Pero falta mucho. Expertise with people that have some sort of like varied need or handicap in their workforce. It's interesting. That's not something I studied actually quite specifically, but I do think a lot about diversity, equity, and inclusion. And I think organizations are starting to think more and more about how to be inclusive with people of all abilities. However, they're not doing enough. And I think it's often very surface. They often say that they support people who are differently abled. But in fact, they're not actually creating a workspace that allows for people to show up and do work who might be disabled. I think one of the can I continue or do you need? Please, yeah, no, okay. take notes and then I want to translate. Okay, Yeah, good, thank you. good. I think one of the things that we need to learn about hiring and working with people who have disabilities is that oftentimes the accommodations we need to make in order for them to do their jobs well benefit everyone. They don't just benefit those specific people, but it actually allows us to think more critically about how do we do the work. What's necessary in terms of the physicality of the work? What's necessary in terms of the approach or work style? How can we adjust that so that we can allow for more people to engage in the workplace? I think it's also critically important that organizations think about what they can learn about customers who might also be disabled, who might also have a similar perspective as the employees that you're trying to include, and how can employing people who look like your customers actually help you in terms of your business strategy and your goals and targets. A mí nos dice que no es un tema de experticia, pero que ella siempre se interesa en temas de diversidad, de equidad y de inclusión. Dice que las compañías hoy en día hablan mucho del tema, pero que siente que a veces queda sobre la superficie, que no hay un trabajo profundo en estos temas. Y ella dice que debemos entender que las empresas que trabajan con diversidad, con inclusión, con equidad, cuando hacen ajustes a su ambiente de trabajo, a sus instalaciones, no solo benefician a las personas que necesitan esas adaptaciones, sino que benefician a todas las personas que trabajan en la compañía. También nos dice que es importante que las empresas se cuestionen y que tengan más inclusión, ya que esto permite que muchos de sus clientes se identifiquen con las personas que trabajen y esto va a ser al final muy beneficioso para la empresa. Cuando yo como cliente me identifico con una compañía que se parece a mí, pues trabajo más gustosamente y uso los servicios de esa compañía con más gusto. Thank you.